Florence Scovel Shinn decía que el alma no fue creada para pedir, sino para ordenar. Cuando mendigas, vibras en carencia. Cuando decretas, vibras en fe. Hay una diferencia profunda entre quien suplica y quien ordena. Suplicar es decir, no tengo. Es emitir la frecuencia de la ausencia. Ordenar es afirmar, esto me pertenece por derecho divino. Es reconocer la ley de la abundancia en acción. Y el universo, tan exacto como una ley matemática, solo puede devolver lo que emites. El decreto es el lenguaje del poder interior. Imagina a una mujer que se levanta cada día pidiendo prosperidad, pero pasa el resto del día hablando de deudas. Esa contradicción es como intentar sintonizar dos estaciones de radio al mismo tiempo. El ruido impide la manifestación. Cuando ella empieza a afirmar, mi vida está guiada por la ley divina de la abundancia, su vibración cambia, y el universo entiende la orden. Florence enseñaba que el milagro no ocurre por lástima divina, sino por alineación vibracional. El decreto es ese alineamiento. Es como un comando de voz espiritual. No necesitas gritar, solo decirlo con autoridad interior. Yo soy guiada, yo soy proveída, yo soy una con el bien infinito. La fe, aquí, no es emoción. Es precisión energética. El problema es que a muchos les enseñaron a confundir humildad con sumisión. Creen que pedir es señal de fe, cuando en realidad es olvido de su propio poder. La verdadera humildad es reconocer la presencia divina dentro de uno, no negarla. Pedir es colocarse fuera del flujo. Decretar es fluir con él. Observa tus palabras a lo largo del día. ¿Cuántas veces pides y cuántas veces ordenas? El cambio empieza ahí. En lugar de decir, Dios, dame fuerzas, di, las fuerzas divinas fluyen a través de mí ahora. Es sutil, pero lo cambia todo. El universo no escucha frases bonitas, interpreta vibraciones. Este simple ejercicio de transformar súplicas en afirmaciones soberanas comienza a reprogramar el subconsciente. Con cada decreto, enseñas a tu mente quién eres, una co-creadora de la realidad. Y poco a poco, la vida empieza a alinearse con esa nueva identidad. Porque lo que se decreta con fe, ya está en camino. Y es justo ahí donde la palabra, ese instrumento cotidiano, se revela como el cetro de tu propio reino interior. Pocas personas comprenden el poder literal de su propia palabra. Florence Scovel Shinn decía que cada verbo que pronunciamos es como una semilla lanzada al jardín del universo. Si hablas con miedo, cosechas confusión. Si hablas con fe, cosechas milagros. Tu palabra es el cetro de tu reino interior, el instrumento que ordena, construye y manifiesta. Las antiguas tradiciones lo sabían. En Egipto, el verbo era poder creador. En la Biblia, el mundo nace de una palabra. Hágase la luz. La física cuántica solo confirma lo que los sabios ya sabían. La vibración moldea la materia. Cuando hablas, emites frecuencias que organizan realidades. Es la ley divina en acción, silenciosa y exacta. Hoy vivimos lo contrario, un mundo que habla sin conciencia. Personas que decretan escasez todo el tiempo. Esto es difícil, nada me sale bien, tengo mala suerte. Y el universo, obediente, responde, así sea. Cada palabra dicha es un decreto, y cada decreto es una orden vibracional. La palabra crea, incluso cuando negamos su poder. Piensa en cómo te sientes al repetir frases negativas. El cuerpo se tensa, el corazón se encoge, el mundo parece más gris. Ahora di, todo coopera para mi bien. Y observa cómo cambia el campo. La biología responde. Los estudios muestran que las palabras activan mapas neuronales, reconfigurando percepción y comportamiento. Literalmente creas en tu cerebro lo que afirmas con tu boca. Florence decía que hablar es sembrar destino. Las palabras son portales. Cada una abre una realidad. Por eso insistía,
Guarda tu boca como un jardín sagrado. No se trata de callar por miedo, sino de elegir conscientemente lo que siembras. El verbo es poder, no poesía. Puedes empezar ahora. Elige una frase que será tu decreto diario. Algo simple pero vibrante. Soy guiada por la luz divina. El universo conspira por mi abundancia. Mi fe abre caminos imposibles. Repítelo con presencia, no como mantra automático. Deja que la palabra habite tu cuerpo. Cuando hablas con conciencia, tu vibración se vuelve coherente. Y la coherencia es el campo donde florece el milagro. Las palabras correctas, dichas con fe y emoción pura, no se pierden, regresan multiplicadas. Todo el universo conspira para honrar el decreto emitido por quien recuerda quién es. Y es justamente ahí donde el misterio se profundiza. Si la palabra crea el mundo, ¿qué ocurre cuando aprendes a hablar con precisión vibracional? ¿Con fe matemática? La mayoría de las personas cree que la fe es sentir algo. Un escalofrío, una esperanza, un alivio. Pero Florence Scovel Shinn veía la fe como una ley matemática, exacta, predecible. Para ella, la fe no era emoción, era precisión vibracional. Así como un arquitecto no duda del plano que ha trazado, el espíritu no duda de lo que ha decretado con claridad. Piénsalo, cuando un ingeniero calcula un puente, no espera que resista. Sabe que, si las leyes se aplican, la estructura se sostendrá. La fe es eso, aplicar las leyes invisibles con la misma confianza con que aplicamos las leyes físicas. La diferencia es que aquí la materia obedece al campo vibracional, no al cemento. El error más común es confundir fe con esperanza. La esperanza nace de la duda, la fe nace de la certeza. Esperar es ansiar por algo que aún no es. Creer es actuar como si ya fuera. Florence decía, la fe es el motor silencioso de la manifestación. Es el punto exacto donde el decreto y el milagro se encuentran sin resistencia. Cuando vives con fe matemática, no necesitas sentir nada. Simplemente sabes. Es como sembrar una semilla. No la desentierras cada día para ver si crece. Confías en la ley. De igual forma, quien vive en alineación con la ley divina no ruega por señales. Reconoce que el resultado ya está en proceso. La fe, en esta visión, es disciplina vibracional. Es mantenerse coherente incluso cuando el mundo externo muestra lo contrario. Cuando el dinero se retrasa, cuando el resultado no llega, cuando todo parece detenido, es ahí donde la fe se prueba. Quien mantiene el decreto en medio de la duda, cambia el campo. Y el campo lo cambia todo. Algunos lo llaman terquedad espiritual, pero es ciencia de la vibración. Así como la gravedad nunca falla, la fe tampoco. Lo que falla es la coherencia. Si decretas, soy próspera, pero temes abrir tu cuenta bancaria, el universo recibe dos órdenes opuestas. El milagro no se niega, solo se retrasa. Florence invitaba a sus alumnos a probar esta ley. Decía, elige un deseo simple y trátalo como una fórmula. Visualiza, decreta, confía y observa cómo el universo reorganiza las circunstancias para obedecer la orden. Porque la fe es el código que traduce lo invisible en forma. El decreto es la ecuación, el milagro es el resultado. Y es justo ahí donde la mayoría tropieza. Cuando el miedo a no merecer contamina la frecuencia y sabotea la precisión del decreto. Existe un error silencioso que bloquea la mayoría de las manifestaciones. Pedir con miedo a no merecer. Florence Scovel Shinn decía que nada bueno puede llegar a través de la condena. Y aún así, muchos viven intentando convencer al universo de que son dignos, como si lo divino fuera un juez. La fe se convierte en negociación y el decreto pierde fuerza. Detrás de la dificultad de recibir siempre está la culpa. Culpa por desear, por querer más, por ponerse en primer lugar. Es la vieja creencia de que ser próspera es ser egoísta, que la espiritualidad exige sacrificio. Pero la ley divina
no castiga el placer, lo utiliza como brújula. El universo se expande a través de la alegría, no de la penitencia. Cuando crees que debes sufrir para merecer, vibras en deuda. Y la vibración de la deuda atrae experiencias que confirman la falta. Es como intentar navegar con el freno de mano puesto. El barco avanza, pero con esfuerzo, culpa y miedo. El decreto, para funcionar, debe nacer de la inocencia, del recuerdo de que el bien ya te pertenece por derecho divino. Un ejemplo simple. Una mujer que desea prosperar, pero siente vergüenza al ganar más que su pareja. Inconscientemente, crea un techo vibracional. Cada vez que el dinero se acerca, algo lo aleja. Florence enseñaba a transformar esas frases internas de autosabotaje. No puedo, no merezco, es demasiado para mí. En decretos de identidad. Soy hija de la abundancia infinita. La culpa espiritual es una de las mayores trampas del buscador. Disfraza el miedo a brillar con el manto de la humildad. Pero la verdadera humildad no es disminuirse. Es reconocer que lo divino actúa a través de ti. El río no pide permiso para correr, simplemente fluye. El decreto nace de esa fluidez, natural, confiado, sin disculpas por existir. La fe empieza a fortalecerse cuando dejas de intentar limpiarte para merecer y comienzas a recordar quién ya eres. Ningún decreto será firme si nace del miedo a fallar. El universo no interpreta palabras, sino vibraciones. Y la culpa es una vibración que distorsiona la señal de la creación. Florence sugería un ejercicio poderoso. Escribe en un papel todas las frases de culpa que repites en silencio y sustitúyelas por declaraciones de poder. Nada me separa del bien divino. Soy digna de todos los milagros que deseo. Al hacerlo, reeducas la mente para operar en la frecuencia de la permisión, no del castigo. Y es justo ahí donde el juego de la vida comienza a revelarse. Cuando comprendes que existen reglas espirituales precisas para prosperar sin culpa, solo con conciencia vibracional. Florence Scovel Shinn decía que la vida es un juego y que la mayoría pierde no por falta de suerte, sino por desconocer las reglas espirituales. Cada pensamiento es una jugada. Cada palabra es un movimiento en el tablero vibracional del universo. Quien juega de forma inconsciente desperdicia energía. Quien comprende las leyes, juega con ligereza y propósito. En el juego de la vida no existe el azar, solo la falta de sintonía. Cuando comprendes que la realidad es una proyección de tu vibración, todo cambia. Dejas de luchar contra lo que ocurre y comienzas a ajustar el campo que genera lo que ocurre. Es lo que Florence llamaba jugar con fe, en lugar de reaccionar con miedo. Imagina a alguien que pasa el día quejándose, juzgando, compitiendo, y por la noche intenta decretar prosperidad. El problema no es el decreto, es la energía con la que lo hace. Es como jugar ajedrez moviendo piezas sin estrategia. Con cada palabra inconsciente, entregas el poder al adversario invisible, el miedo. Las reglas de este juego son simples, pero exigen disciplina vibracional. Primera, todo lo que envías regresa multiplicado. Segunda, lo que observas con fe se expande. Tercera, el universo no entiende contradicciones. Cuando emites fe y duda al mismo tiempo, creas un empate energético. Y los empates no manifiestan milagros. Florence invitaba a sus alumnos a jugar conscientemente, transformando cada desafío en entrenamiento espiritual. Cuando algo sale mal, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mi vibración? Esa simple pregunta cambia el juego, porque quita el foco del drama y devuelve el poder al jugador. Ella decía que la vida no es una batalla, es un juego de precisión. Cuanto más dominas las reglas de la mente, más fluido se vuelve el juego. La abundancia empieza a parecer suerte, pero es solo coherencia. Fe,
Enfoque y decreto son tus jugadas más poderosas. Y quien las domina no compite, crea. Un buen jugador energético no reacciona, observa. Aprende a detectar si está jugando a la defensiva, vibrando en miedo, o a crear, vibrando en confianza. El primero intenta controlar el tablero, el segundo lo influencia. El primero gasta energía, el segundo la dirige. Y eso es lo que distingue el esfuerzo de la maestría. Y cuando empiezas a jugar con amor, todo cambia, porque el amor es la regla secreta que hace funcionar a todas las demás. Pero hay una clave aún más profunda que Florence enseñaba: el poder de la imaginación amorosa como antena del milagro. Florence Scovel Shinn veía la imaginación como el altar de la creación. Para ella, lo que imaginas con amor se convierte en un mandato al universo. La imaginación no era fantasía, era la antena del alma. Cuando la mente y el corazón se unen en una imagen clara, el universo entiende la señal como una orden vibracional y las leyes divinas se mueven en respuesta. Hoy la neurociencia lo confirma. El cerebro no distingue lo vivido de lo vívidamente imaginado. La visualización coherente activa los mismos circuitos neuronales de la experiencia real. Cuando imaginas con fe y emoción pura, tu cuerpo vibra como si ya existiera, y el universo responde a la vibración, no al tiempo. Pero hay un secreto que pocos comprenden. Imaginar sin amor es crear sin alma. Desear algo desde el miedo o la ansiedad es emitir ruido vibracional. El amor es el código que armoniza el campo. Cuando imaginas con gratitud, como si ya hubieras recibido, la vibración se estabiliza y el milagro se acerca sin resistencia. Florence decía: si lo ves con amor, ya es tuyo. Esa frase resume toda la ley de la manifestación. Lo que el ego imagina con carencia, el universo lo devuelve en falta. Lo que el corazón imagina con amor, el universo lo devuelve en forma. La emoción es la tinta con la que pintamos la realidad. Por eso, visualizar no es un acto mental, es un acto vibracional. Puedes probarlo ahora mismo. Cierra los ojos e imagina una escena sencilla. Recibes una buena noticia. Tu pecho se expande. Una sonrisa nace sin esfuerzo. Mantén esa sensación durante 30 segundos. En ese breve instante, has cambiado tu firma vibracional y enviado una nueva orden al universo. La práctica diaria de imaginar con amor es como regar el jardín del alma. Cada escena creada en estado de gratitud fortalece la fe y entrena la mente para vibrar coherencia. Florence lo llamaba ver lo invisible hasta que se vuelva inevitable. Y lo inevitable, en el campo espiritual, es aquello que ya fue aceptado con amor. Algunos lo llaman fe ciega, pero es exactamente lo contrario. Es fe lúcida. Porque amar lo que aún no se ha manifestado es la forma más pura de confianza en la ley divina. Es mirar lo invisible con la certeza de que ya te reconoce. Y cuando aprendemos a usar la imaginación como herramienta de fe, descubrimos el siguiente nivel del juego: el poder de revocar decretos negativos del pasado que aún resuenan en el presente. Florence Scovel Shinn decía que ninguna palabra se pierde en el universo. Toda afirmación regresa multiplicada. Por eso llamaba al lenguaje boomerang espiritual. Muchas de las situaciones que vivimos hoy son decretos antiguos aún en órbita, palabras dichas en momentos de miedo o ira que siguen vibrando como órdenes activas. El corte cósmico es el acto de cancelar, con conciencia y fe, esas creaciones desarmónicas. Imagina cuántas veces dijiste: no puedo, no merezco, todo me sale mal. Cada una de esas frases se convirtió en un pequeño programa vibracional, y el universo, obediente, solo respondió: así sea. Florence enseñaba que el primer paso hacia la liberación es asumir el poder sobre lo dicho, porque lo que creaste con la palabra puede deshacerse con la palabra. La revocación comienza con el arrepentimiento consciente, no culpa, sino reconocimiento. Cuando dices:
Cancelo todo decreto emitido en miedo o limitación. Estás limpiando el campo de frecuencias antiguas. Es como eliminar archivos corruptos de la mente. La fe actúa como el comando reset del alma. Lo que era desorden vuelve a la armonía. Ella sugería un ritual sencillo. Siéntate en silencio, respira profundo y afirma con presencia. Borro toda imagen errónea de mi mente. Solo el bien permanece. Repítelo hasta sentir alivio. Esto no es superstición, es reprogramación vibracional. El cerebro y el campo cuántico necesitan una nueva orden para reemplazar la antigua. El corte cósmico es también un acto de perdón, incluso hacia ti misma. Cancelar no es negar el pasado, es retomar el mando sobre él. Cuando te perdonas, la vibración de culpa se disuelve y el espacio interno se abre nuevamente al milagro. Es la reconciliación entre el verbo y el corazón, entre la ley divina y tu humanidad. Florence comparaba este proceso con podar un jardín. No maldices las flores marchitas, simplemente quitas lo que impide que crezca lo nuevo. De la misma manera, al revocar decretos antiguos, creas espacio para que nuevas afirmaciones florezcan. El corte es un acto de amor, no de castigo. La energía responde a lo que se dice con convicción. Cuando declaras, libero todo patrón de miedo y activo la frecuencia del bien, el universo reorganiza circunstancias en torno a esa nueva vibración. El corte cósmico no es un evento, es una práctica. Es el acto diario de mantenerse limpia de pensamientos que contradicen tu luz. Y al aprender a limpiar las palabras antiguas, empiezas a notar algo mágico. El universo responde a esa nueva coherencia con sincronicidades. Pequeñas señales de que la vida vuelve a alinearse con el plan divino. Florence Scovel Shinn decía que el universo habla en símbolos y que las sincronicidades son el lenguaje secreto de la obediencia divina. Cuando entras en coherencia vibracional, el universo responde con señales precisas, no con palabras. Son encuentros improbables, frases que se repiten, números que aparecen, puertas que se abren en el momento exacto. Nada es casual, todo es respuesta. El error es creer que las sincronicidades son simples coincidencias felices. En realidad, son retroalimentación energética, el universo confirmando que estás en alineación con la ley divina. Es como el faro de un barco parpadeando en el horizonte, diciendo, sigue por aquí. Quien desarrolla sensibilidad espiritual aprende a leer esas señales como quien lee su propio destino en tiempo real. Imagina lo que ocurre cuando haces un decreto de fe y, en pocos días, alguien pronuncia exactamente la frase que necesitabas escuchar. O cuando piensas en un nuevo camino profesional y, enseguida, llega una invitación inesperada. Eso no es suerte, es respuesta vibracional. El universo obedece a la vibración, no al deseo consciente. Florence enseñaba que los eventos externos obedecen a un mandato interno. Cuando algo sale mal, en lugar de desesperarse, preguntaba, ¿qué parte de mí está siendo llamada a ajustar la frecuencia? Esa visión lo cambia todo, porque transforma el caos en mensaje. Nada es castigo, todo es dirección. Las sincronicidades también ponen a prueba la fe. Muchas veces, antes de que el milagro se manifieste, el universo envía pequeñas señales para medir tu confianza. Si dudas, el flujo se retrae. Si agradeces, se expande. La obediencia divina no es sumisión a una fuerza superior, sino alineación con la sabiduría que ya vive en ti. Es común que, después de un corte cósmico, las sincronicidades aumenten. Sucede porque el campo se limpia y los canales de comunicación entre tú y el universo se reabren. El tiempo parece doblarse, y las respuestas llegan antes que las preguntas. Lo invisible se convierte en colaborador activo de tu camino. Para cultivar esa escucha, practica el silencio. Observa los pequeños milagros diarios, la persona que llama en el momento justo, el libro que se abre en la página exacta, la canción que suena cuando necesitas valor. El universo habla todo el tiempo, pero solo quien está en presencia lo entiende.
y es justo ahí donde Florence hacía su advertencia. Cuando intentamos controlar el flujo, perdemos la sincronía. El milagro exige entrega, no interferencia. El siguiente paso es comprender cómo el ego, al intentar forzar el resultado, corta el flujo del bien. Florence Scovel Shinn decía que el mayor enemigo del milagro es el ego disfrazado de planificación. Es ese impulso de querer decidir el cómo y el cuándo de las cosas. Cuando el ego intenta controlar el flujo, el miedo vuelve a mandar. El control es la forma más sutil de desconfianza hacia la ley divina. Es como decirle al universo: no creo que sepas lo que haces. El ego cree que puede empujar el río, pero el río solo fluye cuando el control se suelta. Florence llamaba a esto la interferencia humana en el plan divino. El ego quiere pruebas, resultados inmediatos, garantías. La fe no exige garantías, exige confianza silenciosa. El milagro es una ecuación delicada. Todo intento de apresurarlo disuelve el campo de manifestación. Ella observaba que el control nace de la carencia. Quien no confía en su conexión con el bien infinito, siente que debe manipular el resultado. Es como intentar que una semilla germine abriendo la tierra todos los días para ver si brotó. El suelo de la fe necesita silencio, paciencia y entrega. En la psicología espiritual, el control es una respuesta del miedo a la incertidumbre. Pero el universo no es incierto, solo misterioso. Cuando entregas el cómo y sostienes solo el qué, la energía se organiza sin resistencia. Florence decía: la mente humana planea, pero el espíritu ejecuta. Y el espíritu ejecuta con perfección. Observa cuántas veces, al decretar algo, tu mente comienza a calcular el camino. Ese cálculo es el eco del viejo paradigma del esfuerzo. La ley divina no opera por esfuerzo, sino por coherencia vibracional. Cuando la fe es total, el cuerpo se relaja. Cuando hay miedo, el cuerpo se contrae. El cuerpo es el radar de la entrega. Florence proponía una práctica sencilla. Al notar ansiedad o control, afirma: el plan divino es perfecto y ya está en marcha. Repítelo hasta sentir alivio. Esa frase es una llave vibracional. Devuelve el mando al universo y reeduca la mente para confiar nuevamente. El alivio es la señal de que el campo se ha liberado. El ego quiere entender, pero el corazón simplemente sabe. El verdadero poder interior nace cuando te conviertes en canal, no en controlador. Cuando hay entrega, la manifestación se acelera porque el campo deja de bloquearse con la duda. La entrega no es pasividad, es acción vibracional consciente. Y cuando esa entrega se completa, algo profundo sucede. La palabra final del decreto adquiere fuerza, porque el universo solo sella lo que fue emitido en paz, no en prisa. Florence Scovel Shinn enseñaba que toda creación necesita un sello vibracional. Así como una oración termina con amén, el decreto requiere una palabra final que cierre el ciclo energético de la manifestación. Es el momento en que confirmas al universo: está hecho. Esa palabra final es el punto donde la fe se transforma en realidad. La mayoría de las personas decreta y luego sigue dudando, reabriendo el campo que ya estaba en marcha. Es como enviar una carta y tratar de recuperarla del correo. Florence decía: la duda es la cancelación del decreto. Por eso, el cierre es tan importante como el inicio. La fe solo cumple su función cuando es completa. El decreto final es un acto de confianza, no de repetición. Al afirmar, todo está completo, el bien perfecto se manifiesta ahora. Comunicas al universo que el proceso fue entregado a la ley divina, y la ley, siendo precisa, comienza a reorganizar la materia según la orden emitida. El silencio después del decreto es parte de la oración. Ella comparaba el decreto final con el artista que da la última pincelada al cuadro. Después de eso, no sigue pintando. Contempla su obra y confía. El campo cuántico funciona igual.
El cierre crea estabilidad vibracional. La energía deja de oscilar entre querer y tener. En ese punto, el milagro se vuelve inevitable. Para fortalecer este hábito, Florence recomendaba decretar antes de dormir, porque el subconsciente trabaja en silencio durante el sueño, obedeciendo las últimas órdenes recibidas. Palabras como "está hecho", "todo está bien", "la abundancia me envuelve ahora", son códigos que mantienen el campo en coherencia hasta el amanecer. El poder de la palabra final está en su simplicidad. No necesita emoción exagerada, solo convicción. El universo no responde a la teatralidad, responde a la certeza. Por eso, el cierre vibracional debe venir desde un lugar de paz, no de prisa. El corazón tranquilo es el altar donde el decreto se cumple. Puedes crear tu propio sello vibracional. Elige una frase que represente tu unión con lo divino, algo que te devuelva a la presencia. Puede ser: "La ley divina actúa ahora", o "todo conspira en perfecto orden". Cuando se dice con fe, esa frase se convierte en una clave energética, un código personal de poder interior. Y así, cada ciclo se cierra en completitud y uno nuevo se abre en armonía. Porque quien ha aprendido a sellar el decreto, ha descubierto también el secreto mayor. El universo siempre responde a la última palabra. El universo nunca ha dejado de escucharte. Solo espera que hables su idioma. El idioma de la fe, la precisión y la autoridad espiritual. No naciste para suplicar, naciste para ordenar el bien. Y cada vez que decretas con amor y convicción, algo invisible se mueve a tu favor. El milagro no ocurre porque lo mereces, sino porque recuerdas quién eres. La fe es recordar. El decreto es el acto de esa memoria. Y la abundancia es el eco natural de quien finalmente deja de pedir permiso para brillar. Ahora te pregunto, ¿qué vas a decretar hoy? ¿Qué frase será tu nueva frecuencia? Tal vez, "todo está completo", o "el bien divino me guía ahora". Elige una y dilo en voz alta. Siente el poder de tu propia vibración, porque el universo no responde a la fuerza de las palabras, sino a la firmeza de la conciencia. Todo lo que afirmas con fe se convierte en camino. Y cuando dices, "hecho está", el universo responde, "así es". Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí aprenderás a ordenar tu realidad, a hablar el lenguaje de la abundancia y a vivir alineada con el propósito de tu alma. Porque tu milagro no está lejos, solo espera tu palabra final.